aprovechando este lugar estupendo donde estoy, que es la radio de la parroquia donde estoy viviendo en estos momentos, en Chillán, aprovecho de grabar estas reflexiones de la semana. Hoy lunes reflexionamos del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 26 al capítulo 16, versículo 4. En aquel tiempo Jesús habló así a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas. E incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Palabra del Señor. Esto es lo que les decía el otro día. Tenemos que estar preparados porque si quieres vivir según la voluntad del Señor, tienes que estar preparado también para la persecución, porque el mundo no quiere escuchar. El mundo no quiere trascender a la eternidad. El mundo pertenece al maligno. Y tú has sido escogido por Dios para ser parte de esta iglesia viva que va a ser la salvación del mundo en esta generación, en donde una era está llegando a su fin y parte otra. Y de nosotros depende que cuando parta habiendo vuelto de la gran tribulación, que significa el final de una era. Y hemos sido escogidos. El otro día Peggy, una hermana que participa acá en el canal, me hacía una pregunta. Si es que no todos son escogidos por Dios. Y la verdad es que no todos son escogidos por Dios. Muchos son los llamados, dice el Señor. Pocos los escogidos. De todos sus discípulos, le decía a Peggy, le comentaba, solamente escogió 12 como apóstoles para una misión especial, que eran los que iban a ser encargados de dejar presbíteros en las comunidades para que la iglesia se mantuviese con Cristo presente a través de los sacramentos una vez que Él subiera al Padre, después de resucitar. Habían muchas mujeres entre los discípulos del Señor y muchas muy cercanas que lo acompañaban a todas partes, pero no las escogió como apóstoles. Que eso debieran entender las feministas que se dicen cristianas, que insisten en ser sacerdotes. Jesucristo fue tan revolucionario que en la época en que Él llegó, existían sacerdotisas y sin embargo Él no eligió ninguna como sacerdote en su iglesia. Por algo es, porque Jesucristo es absolutamente revolucionario. Sin embargo, a las mujeres que no podían ser testigos de nada, las hace las primeras testigos de su resurrección. Hay algo revolucionario ahí que cambia. Y por eso también, en una época en donde la promiscuidad estaba a todos los niveles, existiendo incluso religiones de prostitución y religiones de homosexualidad, Él rompe con todo eso y recuerda todo cuanto Dios le había dicho a su pueblo respecto a lo que es la integridad, la trascendencia y la naturaleza real del hombre. Hoy el Señor nos está advirtiendo. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. Os expulsarán de la sinagoga. Cambiemos sinagoga por iglesia. Si tú quieres llegar a vivir a concho el espíritu, vas a ser perseguido por la iglesia, incluso por las jerarquías eclesiales, que hoy también con dolor podemos ver que muchos están perdidos. Acá en Chile hemos sufrido un golpe tremendo con la destitución de muchos obispos
porque llevaban una vida contraria al Evangelio y a la naturaleza del hombre. Y más contraria aún a ese voto que habían hecho de obediencia al Señor, en donde se supone que por obedecerle a Él íbamos a recibir el don de la castidad, por ejemplo, que nos va a permitir vivir nuestra sexualidad sublimada y toda esa fuerza puesta al servicio de los hermanos. Y sin embargo, no tomaron esa gracia y cayeron en pecados gravísimos. Los mismos que puedes caer tú y los mismos que el mundo cae y sin embargo el mundo lo considera válido y apropiado para ellos, aunque saben que no es ni válido ni apropiado. Incluso llegará la hora en que todo aquel que os mate piense que está sirviendo a Dios. No es muy alentador, parece, lo que nos promete el Señor, pero sin embargo, detrás de todo eso hay algo que ya quisiera tener el mundo, que es la libertad absoluta del hombre que decide seguir voluntariamente a Dios. No hay nadie que sea más libre que aquel que deja de lado su voluntad y sus criterios para seguir la voluntad y el criterio del Padre que nos creó y que sabe exactamente lo que a nosotros nos hace felices. Ser cristiano no tiene pérdida, todo es ganancia. Y la muerte es con mucho lo mejor, si que hemos muerto por el nombre de nuestro Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga.